Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que haya estén viendo este video. Este es el tercer video de esta pequeña serie de videos hablando acerca de los sistemas de nuestro cuerpo, hablándolo desde la biodescodificación. Esto es siempre tratando de dar no solamente el enfoque psicológico, sino también el enfoque biológico y el enfoque neuronal, para poder dar la mejor información posible, ¿no? Aclaro siempre, esto es solamente información, no es un sustituto de la terapia, ni tampoco es un sustituto de la medicina o de la atención médica. ¿Okay? Es información que se puede utilizar, que se puede corroborar y que se puede manejar a la par del tratamiento médico, o que se puede inspirar a las personas para buscar la atención terapéutica que se necesite. ¿Okay? Ya estuvimos hablando antes del sistema respiratorio y ya estuvimos hablando del sistema digestivo. Hoy vamos a estar hablando del sistema reproductor. Aquí incluimos al hombre y a la mujer. Y estaremos viendo los distintos órganos con las distintas conexiones neuronales y su conexión biológica o su conexión emocional de por qué nos podemos enfermar o por qué podemos tener cierta sintomatología en ciertas partes de nuestro cuerpo, en este caso del sistema reproductor. Lo primero que vamos a ver el día de hoy, o de lo primero que vamos a hablar el día de hoy, es del escroto. ¿Okay? El escroto es, por decirlo de alguna manera, una extensión del peritoneo. Por lo tanto, tanto el escroto como el peritoneo tienen su origen neuronal o su conexión cerebral, su foco de Hammer aparecen exactamente en el mismo lugar. Pertenecen al sistema endodérmico o el tejido endodérmico. ¿Okay? Cuando hablamos de un conflicto biológico o por qué se nos puede afectar esta parte del escroto, hay que entender esto, que el escroto de alguna manera es la protección hacia los testículos. Entonces, cuando tengo miedo a un golpe bajo, ya sea físico o cuando tenga miedo a un golpe bajo, estoy pensando en que me pueden traicionar, por poner un ejemplo. El golpe puede ser real, puede ser físico o puede ser imaginario, puede ser simbólico, pero cuando siento que tengo este golpe bajo es cuando se me activa esta parte del cerebro que termina afectando mi escroto, porque la función de esto es justamente proteger el testículo, proteger esta parte íntima del hombre. Y cuando me siento amenazado o cuando siento que esta parte puede ser vulnerable es cuando se activan estos problemas. Si hablamos, por ejemplo, de la próstata es parte del tejido endodérmico y el foco de Hammer aparece en el tronco cerebral. ¿Okay? Cuando hablamos de problemas en la próstata, estamos hablando de un conflicto semisexual, o sea, no es necesariamente un tema sexual, pero siempre va a ir relacionado a. ¿Okay? Es un tema semisexual que no necesariamente es mío. Por lo general es un conflicto que viene así, que estoy viendo en alguien más, generalmente en los nietos, ¿ok? Porque es un conflicto semisexual que a menudo se sale de la norma, ¿ok? Podríamos hablar de, por ejemplo, mi nieto no tiene la condición sexual o los gustos sexuales que a mí me gustaría que tenga o que yo considero normales, ¿ok? O mi hijo también puede ser, pero insisto, por lo general es nietos. Insisto, solo es información, siempre hay. No es una regla específica o no es una regla general para todo el mundo, solamente estoy hablando generalidades y pistas, ¿ok? Pero entonces, es como que mi hijo no está viviendo la sexualidad de la manera que yo considero normal o que yo considero correcta, porque a lo mejor o está con la persona pero no están casados, o están teniendo relaciones sin siquiera estar juntos, o solamente están en unión libre, que se le llama, o están en etapa de noviazgo, o mi hija está por ejemplo en prostitución, o hijo. Entonces, todo este tipo de conflictos que no necesariamente viene de mí,
pero viene de alguien de los míos, un hijo, un nieto, yo lo puedo considerar como algo malo, como algo sucio, porque se sale de las normas sociales con las que a mí me educaron, se sale de las normas conductuales con las que yo me eduqué, o se sale de las normas religiosas que me fueron impuestas o que yo me autoimpuse. Entonces, de esta manera, entonces él está viviendo una sexualidad fuera de lugar, que yo lo considero sucio. Entonces se presenta este conflicto de... Cuando este conflicto está en una base de simpaticotomía, perdón, una fase de simpaticotomía, es cuando empiezan a aparecer un tumor prostático que termina siendo presión en la uretra, ¿ok? Justamente por lo mismo, el hombre vive su sexualidad a través del pene, entonces al destruir la uretra se ve afectado esto, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de vagotonía, ya lo habíamos hablado antes, que aparece siempre cuando hay tumor este proceso de caseificación, que es un proceso justo en el que se están, digamos, secando o el cuerpo está intentando deshacerse de este tumor, ¿ok? Es cuando también aparecen ciertos quistes, porque justamente es lo mismo, por la misma razón, es la forma que tiene el cuerpo de decir lo que ya se reparó o ya se solucionó este conflicto emocional que tenía. Muy bien, ahora hablemos de las vesículas seminales, ¿ok? Esto pertenece al ectodermo, ¿ok? El foco de Hammer aparece en las zonas, perdón, el foco de Hammer se ubica en la zona preinsular derecha del córtex. Es justo el mismo lugar, esta zona donde que regulan la vesícula seminal, son la misma que regulan las arterias. Entonces, cuando las arterias se ven afectadas por alguna enfermedad X, también se ven afectadas las glándulas seminales, o viceversa. ¿Sí? Esta parte se entiende, ¿verdad? Tiene que ver con una frustración sexual desde el hombre. ¿Ok? No estoy hablando de, por ejemplo, es la primera vez que me pasa. O no estoy hablando de impotencia necesariamente. No estoy hablando de un conflicto tal cual. Más bien estoy en la lucha por poder estar con esta persona y alguien me ganó. ¿Ok? Es esto. Es este conflicto donde el hombre pelea por el amor, por estar con una mujer. En el caso, ¿no? Pelea por estar con esta persona y otro hombre gana la batalla. En este caso, el conflicto emocional o el conflicto simbólico que aparece es el de no puedo preservar la especie. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? A este sentimiento de no poder preservar la especie, se comienza esta sensación o este conflicto a nivel cuerpo, a nivel somático, de se empiezan a obstruir o empieza a haber un conflicto de las glándulas seminales. Cuando hablamos de un proceso de simpaticotonía, o sea, cuando estoy viviendo el pleno conflicto de, uy, me la ganaron o me la están ganando, entramos en este proceso de ulceración de la... en este proceso de ulceración de la vesícula seminal. ¿Sí? Se empiezan a hacer pequeñas úlceras. Sin embargo, cuando estamos en vagotonía, está este proceso donde se empiezan a inflamar las glándulas mucosas por el hecho de que se necesita reparar donde antes estaba la úlcera. Me explico aquí, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a hablar de las gónadas. Las gónadas son estas glándulas ¿cuál sería la palabra? ¿Germinativas? No estoy bien seguro cuál sería la palabra y perdón. Pero estas glándulas que permiten la germinación, ¿no? En el caso de las mujeres son los ovarios, en el caso de los hombres son los testículos. ¿Okay? En ambos casos, hombre y mujer, se trata de un tejido endodérmico. Y el foco de Hammer se ubica en el mesénfalo. ¿Okay? Palabritas raras. Mesénfalo. En ambos casos, cuando se habla de... tanto hablando para los ovarios como para los hombres, lo que más termina afectando es este sentimiento o esta sensación de pérdida, ¿ok? Por poner el ejemplo, en el primer video que estuvimos hablando un poco del Dr. Hammer, donde nacen todas estas nuevas leyes de la medicina germánica y todo esto que da inicio a la biodescodificación,
el doctor Hammer se dio cuenta que a raíz de la muerte de su hijo, él tiene un cáncer en los testículos, su mujer tiene un cáncer en los ovarios, de hecho, ¿ok? Entonces, y no solamente él, ya después por estadísticas se va sumando, se va juntando la información y descubren esto, que este sentimiento, esta emoción de pérdida termina causando este conflicto en el que, de pérdida de un hijo, termina causando ese conflicto porque la mente lo que intenta es reponer lo que se perdió. Entonces, como lo que se perdió fue el hijo, lo que hace es aumentar las células germitivas. Insisto, no sé si esa es la palabra correcta, pero se entiende, ¿no? Hace un aumento de estas células que se empiezan a acumular en estos órganos, y es lo que termina causando, por ejemplo, tumores, ¿no? De que son células que se empiezan a sobreamontonar, entonces se terminan generando estos tumores tanto en los ovarios como en los hombres, ¿sí? Entonces, insisto, aquí el conflicto es el conflicto de pérdida, principalmente la pérdida de un hijo. Sin embargo, puede ser ante la pérdida de cualquier miembro de la familia, se puede aplicar perfectamente, incluso si no es familiar directo, pero ahorita que se utilizan los perrijos, las mascotas que se tienen como hijos, o yo crié a un sobrino, o yo crié al nieto desde que estaba chiquito, entonces mi mente lo considera como nieto, y cuando yo siento esta pérdida, ¿sí? Insisto, es una pérdida emocional, es una pérdida muy dolorosa, y pues no me podría imaginar qué tan duro puede ser el perder un hijo. Sin embargo, cuando el cuerpo resiente esto de, uy, el hijo que yo tenía que cuidar, que yo tenía que proteger, que yo tenía que entregar el mundo, se perdió por la razón que haya sido, mi cuerpo intenta regenerarlo, intenta reponer lo que se perdió. Entonces es cuando aparecen estos tumores. Impotencia sexual. Ahora, hablando exclusivamente de las mujeres, hablemos de las trompas de falopio, ¿sí? Cuando hay un conflicto a nivel de las trompas de falopio, adelante primero. Está ligado a la parte central izquierda del tronco cerebral, ¿ok? Entonces, a la izquierda, pero en el centro, en el tronco cerebral, están ahí ubicadas, o ahí se va a aparecer el foco de Hammer cuando hablamos de esto de las trompas de falopio, ¿no? En este caso el conflicto es el mismo del hombre cuando hablábamos de la próstata. Es un conflicto semisexual que yo considero sucio o asqueroso, por lo general ligado a un hombre. Al igual que en el caso del hombre, puede ser que esté ligado a causa de los hijos, a causa de los nietos. Sin embargo, acá también puede haber esta referencia, o es más posible que se dé esta referencia a nivel personal, porque entonces ya no es nada más mi hijo está haciendo algo indebido, o algo que va contra lo que yo le enseñé, o lo que nos enseñaron nuestros papás, o mi nieto está actuando de una manera que yo considero inapropiada, sino que en este caso también es, ese hombre me puede hacer perder mi reputación, perdón. ¿Okay? Yo no puedo estar con este hombre, o este hombre que yo considero malo es el que me atrae, por poner un ejemplo. Entonces me termino acostando con esta persona, o no quiero acostarme con esta persona. Cuando hablamos de un conflicto de simpaticotonía, hablamos de que empiezan a haber tumores a nivel útero, porque lo que hace el útero es empieza a haber tumores a nivel de las trompas, porque esto lo que hace es que obstruye, o ya sea completamente o una parte de las trompas, para que así no pueda fluir, así no pueda cruzar lo que tiene que cruzar. Por otro lado, cuando hablamos de impotencia sexual, aquí sí esta parte es exclusiva del hombre. Cuando hablamos de impotencia sexual, es un conflicto de territorio, es decir, siento que estoy perdiendo la batalla. Aquí ya no es el noviazgo, aquí ya estoy perdiendo a mi mujer, estoy perdiendo a mi pareja, por la razón que sea, ya sea miedo al amante, o el distanciamiento, o me tengo que ir a trabajar fuera y la voy a dejar, y qué va a pasar si no puedo cuidarla, si no la puedo atender, o está en una enfermedad, o estuvo en una enfermedad donde casi la pierdo, entonces se me activó este miedo de la estoy perdiendo. También puede
también puede estar ligado no solamente a la pérdida del territorio, sino al hecho de que el hombre toma su condición de hombre, valga la redundancia. El hombre valora mucho su hombría a través de la sexualidad. Entonces, cuando existe este miedo de no poder cumplir, de no poder complacer a la pareja, de no poder darle lo que la otra persona espera, entonces cuando existe este miedo, es cuando se activa este de que se ve reflejado en el cuerpo. Entonces efectivamente el cuerpo no reacciona de la manera en que se supone que tiene que reaccionar, con los estímulos que tiene que tener, y se da este conflicto de... Cuando hablamos de un proceso de vagotonía, este tumor entra en un proceso de necrosis o caseificación, que es el proceso por el que el cuerpo está tratando de eliminar este tumor, que a menudo va a haber con mucho sangrado, o dependiendo del caso, dependiendo del tumor, obviamente todas las variables que pueda haber, pero a menudo este proceso va acompañado con un sangrado continuo que la mujer podrá notar. Ahora pasemos a hablar un poco acerca del cuello del útero. ¿Sí? El foco de control o el foco de Hammer aparece en el mismo lugar que en el de las venas coronarias, ¿okay? Que es la posición peninsular en el hemisferio izquierdo del cerebro. Es un conflicto biológico obviamente femenino y mucho más frecuente se da en el caso de mujeres jóvenes. ¿Okay? Cuando estamos en un proceso de simpaticotonía, vamos a tener un tumor ulcerativo, que es el equivalente o es lo mismo cuando hablamos de las glándulas seminales del hombre. En este caso es el mismo conflicto, ¿sí? Mismo conflicto biológico, solo que pues acá ya está en esa parte de la mujer, ¿sí? Que es el cuello del útero. Okay. La diferencia principal no es la posición, la diferencia principal es que en el hombre había úlceras, acá no solamente hay úlceras, sino que además se produce una necrosis en las venas coronarias. ¿Okay? Aquí cuando hablamos de un problema en el cuello de útero y está este conflicto a nivel emocional, no solamente está el conflicto a nivel del cuello, sino también a nivel del cuello del útero, sino también de las venas coronarias. Empieza en este proceso de necrosis. ¿Okay? Cuando hablamos de un proceso de vagotonía, hay sangrado de las úlceras del cuello del útero, lo cual esto, aunque pueda asustar, en realidad es una buena noticia. ¿Sí? Obviamente ve con tu ginecólogo que te atiendan porque pues un sangrado puede ser peligroso, ¿no? Sin embargo, esto puede ser una gran noticia o puede ser una buena noticia, ya que significa que está regresando la menstruación o la ovulación. ¿Okay? Esto que estaba obstruido, que mantenía el cuello tapado para que no se produciera, ahora está libre. Entonces puede haber este sangrado normal de la mujer. Obviamente, insisto, ve al ginecólogo, que te atiendan, toma las medidas necesarias, porque un sangrado interno pues siempre puede ser dañino y se pueden presentar infecciones y otro tipo de cosas. Sin embargo, a nivel biodescodificación es una muy buena señal de que el conflicto se está resolviendo. Ahora hablemos de los fibromas, ¿ok? Estos son quistes, pequeños tumores, quistes fibrosos que aparecen principalmente en las paredes del útero y representan un problema biológico es el hijo que no puedo tener, ¿ok? Ya sea que perdí un hijo o no puedo salir embarazada o aborté, ya sea intencional o no, pero cuando siento esto de no voy a poder tener el hijo, empiezan a aparecer estos fibromas. Por lo general aparecen en mujeres de adultas al final o más bien durante la etapa de menstruación o cuando está por comenzar la etapa cuando está finalizando la menstruación. Me confundí yo mismo, perdón. Cuando está terminando la etapa de la menstruación, poco antes o en el proceso de la menopausia, porque el inconsciente lo ve como que esta es la última chance que tengo, esta es la última oportunidad que tengo de tener un bebé, de tener un hijo. Entonces, este fibroma toma el lugar que debería tomar el hijo en el útero. Quiero hablar de algo que casi no se va a dar, lo voy a tocar solo por una generalidad, que es el útero doble.
¿ok? El útero doble es un mínimo caso que se da, pero puede pasar. Cuando hablamos de un útero doble es interesante porque originalmente se ha encontrado que la mujer tenía dos úteros. ¿Ok? O sea, estamos hablando en los rasgos acá ya muy antiguos vestigios de la humanidad, hace los cientos miles de años. Los que creen y aprueban estas teorías, investigan estas teorías de la evolución humana, ¿no? Entonces, se ha encontrado que la mujer originalmente tenía dos úteros. Por ejemplo, un caso común que está en la actualidad es el de los conejos, que tiene dos úteros y puede estar, la coneja puede salir embarazada durante, mientras que ya está embarazada, ¿me explico? Puede tener dos embarazos al mismo tiempo, por decirlo así. En el caso de los conejos es porque relativamente son presas fáciles y el inconsciente del conejo es: necesito procrear para que la especie subsista, para que la especie sobreviva, entonces vamos a tener muchos. En este caso, cuando hablamos de un útero doble en la mujer, sería investigar qué pasó en el pasado, qué pasó no solamente, no en la vida de la mujer, porque esto es algo con lo que se nace, sino en el caso principalmente de los abuelos o más atrás, porque ahí hay algo, una memoria transgeneracional que fue siendo heredada, que de alguna manera es, el clan tiene que sobrevivir, la especie tiene que sobrevivir. Entonces, para investigar eso, bueno, ya sería un proceso un poco laborioso y pues tendría que trabajarse de manera profesional, en el que investigar qué pasó en el árbol genealógico, qué conflicto hubo con las mujeres del clan y detallitos así, ¿no? Que pues no me voy a poner a explicarlos aquí porque tendría que salirme del tema demasiado. Solo como un comentario curioso lo estaba comentando porque, insisto, es tal vez el menor de los problemas a nivel del útero, de los conflictos, pero se da. Sin salir del útero, pero cambiando de tema, cuando hablamos de la mucosa del cuerpo del útero, o sí, del útero en sí, estamos hablando de lo mismo que hablamos del hombre en el caso de la próstata, o que ya hablamos, por ejemplo, de la mujer en el caso de las trompas. Es el mismo conflicto, ¿sí? Es el mismo conflicto, solo que a esto se le suma el hecho de que hubo una pérdida o tengo miedo a una pérdida. Pero es este conflicto de algo sucio, algo que no quiero, es un conflicto semisexual ligado a algo sucio, algo asqueroso, algo que no me gusta. Tiene esto de la mucosa es parte del tejido endodérmico, entonces va a actuar en consecuencia a. En simpaticotomía se forma un tumor compacto de la mucosa uterina que es una derivación de la mucosa intestinal. En vagotonía pueden suceder, en vagotonía pueden suceder dos cosas. Antes de la menopausia, el tumor es evacuado con sangrado abundante acompañado del flujo menstrual y hemorragias. Pero si el conflicto es después de la menopausia, o si este estado de vagotonía se da después de la menopausia, se produce una necrosis con calcificación. A veces con micosis, que puede ser tomada como una infección vaginal y que acompañada viene con, normalmente viene acompañada con ligero sangrado. Y a propósito de sangrado, también voy a tocar un poquito el tema de cuando hay una menstruación abundante, o sea, exagerada o demás, o cuando hay irregularidad, o cuando la menstruación es dolorosa. Que ahí a lo mejor algunas mujeres van a decir que toda la menstruación es dolorosa, y no necesariamente, o sea, no soy mujer, nunca la he bebido por obvias razones. Sin embargo, pues sé de varias mujeres que tienen su menstruación y no necesariamente les causa dolor. Sin embargo, pues sí, también es un común, ¿no? Pero ya estamos hablando de dolores más grandes o dolores que causan este conflicto de, uy, es que cuando estoy en tiempo de menstruación, no puedo salir de mi cuarto, y ya cuando hay un impedimento, básicamente. Es un conflicto que está ligado a la negación de la feminidad, ¿ok? Cuando, a ver, voy a inventarme ejemplos nada más.
cuando a la niña se le enseña que la mujer tiene que ser sumisa, que la mujer tiene que estar casada y tiene que obedecer en todo al hombre. Entonces la mujer, cuando llega a este punto de ser adulta, es: no quiero estar con él, ¿sí? Entonces es la forma en que el cuerpo tiene de rechazar al hombre, o más bien la forma en que el cuerpo tiene de rechazar su propia feminidad, a través de estos dolores, a través de este flujo abundante de sangre o estas irregularidades en el flujo de la sangre o en el flujo de la menstruación. Y por último vamos a hablar de la vagina, ¿ok? Esto es parte del tejido ectodérmico y está en posición temporal izquierda del cerebro, ¿ok? Es un conflicto femenino de no poder cumplir moral o físicamente con el acto de unión carnal, de no tener un nombre para sí. Esto es: no puedo estar con mi pareja por la razón que sea, o no tengo pareja y entonces no puedo cumplir el propósito para el que se supone que soy, de unirme a un hombre, ¿no? Te vas a quedar a vestir santos. Entonces entra este conflicto de yo ya tendría que estar con un hombre. Y ahora, en el caso de las jovencitas que a ver, ya hay relaciones sexuales por moda, porque, ¿cómo que eres la única que no has perdido la virginidad y no se tiene que hacer? Entonces, este conflicto de no estoy pudiendo estar con un hombre, no estoy pudiendo... a ver, se va a sonar fea la palabra a lo mejor, pero no estoy pudiendo ser poseída por un hombre, insisto, física o moralmente, me da esta sensación de no estoy cumpliendo mi deber como mujer. Entonces se termina generando un conflicto a nivel vagina. Cuando hablamos de simpaticotonía, habrá un cáncer ulcerativo en la vagina con dolores, espasmos vaginales y vaginismo. Cuando hablamos del conflicto de vagotonía, es que habrá un sangrado de la úlcera vaginal. O sea, esta úlcera que se formó en un estado de simpaticotonía ahora empieza a sangrar. Sin embargo, empieza a desaparecer esto de los dolores vaginales que antes se causaban, ¿okay? En cualquier conflicto aquí, estamos hablando de conflictos serios, la mayoría incluye sangrados, la mayoría incluye partes vitales de nuestro cuerpo, al menos para la reproducción. Entonces aquí, atiéndete, visita a tu ginecólogo regularmente en el caso de las mujeres. El hombre, ve con el urólogo de ser necesario. Cuídate de la manera que te tengas que cuidar. El autochequeo es indispensable, ¿okay? Aquí no estamos deshaciendo ninguno de estos consejos que se dan normalmente, porque son útiles, porque son buenos, porque vale la pena hacerlos, porque estamos hablando de nuestro cuidado personal, porque estamos hablando de nuestra supervivencia como personas y de nuestros propios clanes, ¿ok? Que es un deseo inconsciente que todos tenemos. Entonces, esto no es para limitar o para evitar ir con un médico o atenderte o tomar las precauciones que tengas que hacer. Insisto, esto es para dar información. Esta información puede ayudarte a sanar, porque a medida que estás trabajando con tu médico, estás en un tratamiento terapéutico, en un tratamiento de biodescodificación, se sana la emoción y puede facilitar el tratamiento médico, o incluso a casos crónicos se da el caso de que ya no es necesario y la enfermedad desapareció y uno dice: ¿por qué? Porque el conflicto médico sanó, emocional sanó. Entonces, desde este caso o desde esta forma de verlo, vale la pena tomarlo en cuenta. Entonces, sin más por decir por el momento, solamente pedirles lo que se les pide siempre al final de todos los videos en YouTube, ¿no? Si puedes, por favor, suscribirte al canal, compartir el video, si puedes darle like, esto va a ayudar mucho, ayuda a mí a crecer en el canal, a que más personas lleguen, que más personas conozcan esta información, y sobre todo te puede ayudar a ti o a alguien que conozcas, sea hombre o sea mujer,
Esto es información que puede sanar o que puede ayudar a sanar. Entonces creo que compartir este tipo de videos que traen este tipo de información, de alguna manera es una forma de dar amor. Entonces ayúdame a amar al mundo, comparte este video, comparte los clips que se pueden estar subiendo, dale like, comparte el canal porque no solamente es este, hay otros videos y vienen más videos. Entonces nuevamente, por favor, comparte, da like, suscríbete y pues nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo video, y hasta la próxima y Dios les bendiga.